Si te interesa la mirada esencial y el desarrollo del ser en profundidad, te interesa nuestro programa integral de formación en coaching esencial, certificado por la International Coach Federation, impartido por Cris Bolívar, creadora del coaching esencial. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La mirada esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Lorelis Cova. Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Desde donde te habla Lorelis Cova, hoy tenemos el tema Liderar bien, el liderazgo esencial, con Cris Bolívar y Ricardo Jan. Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría. Inspirar, desarrollar el potencial y el coliderazgo desde la confianza, la humildad y la sabiduría. Ese es el liderazgo transformador que logra resultados extraordinarios. Cris Bolívar. Ejercer un buen liderazgo no es nada sencillo. Por eso no deja de ser un tema clave en la gestión de equipos, en las empresas, pero también en nuestra vida cotidiana, en las innumerables ocasiones en las que tenemos que ejercer de líderes. Hoy en La Mirada Esencial hablaremos de liderar bien, el liderazgo esencial. Estamos con Cris Bolívar. Namaste. Namaste. Psicóloga, filósofa, master coach, consultora de desarrollo organizacional con casi más de 30 años de experiencia acompañando procesos de transformación. Es creadora del coaching esencial, fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora. Y con este tema, no poco también como los que nos acostumbras, Cris, ¿qué es eso de liderar? Sí. ¿Se hace? ¿Se nace? Yo creo que todavía está, ¿no?, corriendo la idea de que uno ha de nacer líder. Entonces, bueno, como cualquier otra competencia, cualquier otra expresión del ser, es un tema de desarrollo y de ponerle la intención. Otra cosa es que sea nuestro talento, ¿no?, natural o no tanto, pero en cualquier caso, como liderar tiene que ver no tanto con el management, no tanto con la organización y la dirección de gestión de recursos, ¿no?, materiales, sino que tiene que ver más bien con el inspirar, el tocar, ¿no?, la energía, la parte más sutil de los seres humanos. Es algo que todos hacemos habitualmente y todos podemos desarrollar. Es una, ¿no?, muchas veces está definida como una competencia emocional, ¿no? El liderazgo tiene que ver con esto, ¿no? En las organizaciones a veces se confunde el ser directivo, el ser líder, el ser jefe. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de esta capacidad para influenciar en los otros de forma que se alcancen determinados resultados necesarios y para los que al final nos hemos reunido en una organización, que puede ser una empresa, puede ser también una familia o puede ser una pareja. O sea, organizaciones más de uno con una finalidad común, ¿no? La de crear algo a nivel económico o no, tanto da, ¿no? Entonces, hablar de liderazgo es hablar de eso y, claro, tiene connotaciones profundas, ¿no? Porque solemos pensar, sobre todo en las empresas, todavía se cree que es el logro de objetivos, que es la influencia para, desde los egos, ¿no?, tener un éxito profesional o que, ¿no?, alimente un resultado económico, etcétera. Y en realidad
es más importante esta capacidad de influir de forma ética, generando confianza, creatividad, apertura, ¿no? Que es lo que realmente lleva a que haya equipos de alto rendimiento en términos de que puedan fluir con lo que hay, tanto el equipo como la organización entera, ¿no? El sistema, lo cual implica que además el liderazgo sea compartido, o sea, abandonemos también la idea de que es un solo líder el responsable sino que la responsabilidad está en todos los miembros de este sistema, de esta organización, ya digo empresa o no empresa, pero sobre todo aquí centrémonos en las empresas, ¿no? Que quizás los que más necesitan oír todo esto, para que el sistema pueda fluir de forma sabia. O sea, en este programa me gustaría enfocarme a este liderazgo sabio, este liderazgo esencial para generar equipos sabios y organizaciones más sabias, que puedan fluir y alcanzar estos resultados extraordinarios más allá de las pretensiones egoicas que sobre todo hay en las organizaciones. Todo esto lo comentas y lo resumes, que es completo. Me viene siempre la idea del autoliderazgo. Si tú primero eres un buen líder de ti mismo, ¿no? Aparte de todos estos grupos y todas estas situaciones que nombraste, luego podrás hacer eso que según algunos hablan de replicarse como líderes. Un líder replicando otros líderes, ¿no? Yo esto de que un líder replica a otros líderes o genera liderazgos, pues no sé, porque precisamente mi enfoque está en que cada uno es responsable de su propio autoliderazgo, más allá de que tengamos un jefe que es más o menos líder o que nos lo ponga más o menos fácil, porque si no volvemos a poner la responsabilidad fuera de nosotros. Entonces, efectivamente, cuando yo hablo de liderazgo esencial, estoy hablando de incrementar el conocimiento sobre uno mismo desde la aceptación, la sabiduría, la humildad. Estoy hablando de aprender a desaprender para descubrir y ampliar los verdaderos límites, ¿no? Integrar la sombra, integrar tanto el femenino como el masculino. Luego hablaremos más, ¿no? De esta parte intuitiva que se suele colocar, ¿no? Desde la energía femenina, desde el yin, Aquí no estamos hablando de géneros nunca. De forma que se pueda aprender a generarla, ¿no? A reconectar con la propia sabiduría interior. Estamos hablando también de vivenciar estas nuevas formas de relación que van a nacer desde ahí, que van a ser más auténticas, desde la esencia y no tanto desde el ego. Y por último, a poder aplicar en la experiencia todo ese aprendizaje en una realidad profesional que está orientada a generar resultados, ¿no? Porque para eso nos estamos organizando. Que no es lo mismo que poner el foco en los objetivos y no es lo mismo en poner el foco en los resultados económicos, como si el fin de una empresa fuera el económico. Cuando hablamos de estos aspectos estamos hablando de esta responsabilidad propia por generar el propio autoliderazgo, ¿no? Que va a tener, como decíamos, un impacto en el sistema en el que yo esté y en la medida en que los otros también tomen esta responsabilidad de desarrollo personal hacia un autoliderazgo donde todos somos responsables de lo que hacemos y de las consecuencias que tienen nuestras acciones. Si yo tengo en mi empresa un líder que no cumple con estos requisitos que tú nombras, digamos que le diríamos un mal líder, ¿qué hago con esto? Dependiendo de quién yo sea. Por ejemplo, si yo tengo una cierta responsabilidad, estoy en recursos humanos, soy un directivo, etcétera, etcétera, y puedo, ¿no?, introducir herramientas para el desarrollo, ¿no?, de estos miembros de mi equipo, de mi organización, pues tengo recursos para hacerlo, ¿no? Sobre todo tengo también recursos propios, como está bastante claro, yo creo que esto ya nadie lo discute, que un buen directivo o una buena función de recursos humanos pasa por ser un buen coach de mi equipo o un coach interno en la organización o facilitar una cultura de coaching, ¿no? En nuestro caso, para nosotros la clave es una cultura de coaching esencial porque tiene que ver con esta profundidad del ser para trascender lo egoico, porque si solamente es un coaching competencial, seguramente nos vamos a enredar en más de lo mismo, ¿no? Estaremos alimentando las trampas que nos han metido también en esto por muchas competencias aparentemente que estemos desarrollando.
En cualquier caso, ¿no? También puedo fomentar desde mi liderazgo interior, ¿no? El liderazgo del otro. Cuando yo me relaciono desde la sabiduría, es fácil que influya en la generación de sabiduría del otro, en una relación menos egoica, más sabia y por lo tanto más fluida. Por lo tanto, yo en cualquier posición en la que esté, y entonces estaríamos hablando más bien de este coliderazgo o liderazgo compartido, estoy influenciando en el otro de forma que entre todos podamos generar un ser equipo y un ser organización mucho más consciente, sabio, inteligente emocionalmente. Podemos utilizar distintas palabras, da igual, distintos conceptos, pero al final estamos yendo a lo mismo. Así que, sea cual sea mi posición, incluso si soy un colaborador que no tengo posibilidades, ¿no?, de generar recursos o contratar recursos, yo puedo hacer algo para que esa relación sea distinta. Puedo ser más asertivo, puedo comunicarme mejor con mi jefe o puedo generar un impacto distinto en ese sistema en el que me estoy moviendo y que me resulta difícil. También puedo revisarme yo. A lo mejor no es tanto que el otro no sea un buen líder, sino que a mí no me acaba de gustar porque toca mi ego, Con lo cual, revisémonos también desde dónde estamos mirando esto. Yo, en mi experiencia en las organizaciones, ¿no?, en las empresas en concreto, siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando hablas con los colaboradores, con la base, ¿no?, por así decirlo, la culpa siempre es del jefe. Y cuando hablas con los jefes, ¿no?, los directivos, la culpa siempre es del colaborador. Entonces, claro, desde ahí no vamos bien, ¿no? La cosa es cómo yo me hago cargo de mi impacto, la responsabilidad que tengo de crecer como ser humano para poder crecer como profesional y poder crecer como líder. Y en esa medida, a través del impacto que genero, ¿no?, en los demás, generar impacto en el resultado final de lo que estemos haciendo. Desde este compromiso con lo que yo hago y para qué estoy en esta organización. Yo antes, cuando comenzabas a hablar de la esencialidad, ¿no?, y de lo que es el coaching esencial, a mí me pasa que desde la primera vez que escuché el coaching como esencial, y sabiendo que existe toda otra línea, me cuesta, pobrecito para mí el coaching, porque yo digo, es que el coaching quiere ser esencial. Es que se puede hacer un líder que no sea esencial. O sea, tú desde tu experiencia o tu largo recorrido, tú verías la manera de explicarle a la gente liderazgo esencial. Son como palabras incompatibles, sí, ¿no? Sí, en la empresa. Sí. Pero de todas maneras, incompatibles, pero es que necesarias y obligadas. ¿Cómo puede haber un líder que no vaya por la esencialidad? Porque los resultados que van a lograr, esos supuestos resultados que quieren conseguir, terminan haciéndose trampa y cayendo por su propio peso. Claro, es que vivimos en un mundo egoico, donde además todos los espacios más vinculados a lo económico o al poder, ¿no?, es fácil que se enreden, ¿no? Como el espacio de empresas, ¿no?, todo lo que es la economía y también la política, ¿no?, lo estamos viendo ahora. Claro, por ejemplo, ¿no?, en la política, en el gobierno, o sea, es realmente impensable lo que está sucediendo, ¿no? En la antigua Grecia, que hablaban de sabiduría, ¿no?, con mayúsculas, para poder ser gobernante, y quien dice gobernante político, lo puede decir de una organización, un directivo, etcétera, ¿no?, un jefe de equipos, un mando intermedio, sí o sí ha de ser sabio. Sí o sí ha de tener un profundo autoconocimiento de sí mismo de la mano del cuidado de sí. Es decir, no vale con yo soy así, conozco mi ego y se siente. No. Es cómo yo me conozco para trascender desde el amor en profundidad, ¿no?, mi parte más egoica y desde ahí me relaciono e impacto en ese sistema de otra forma. Entonces, no había otra opción, ¿no?, más que esa. Claro, luego pasa lo que pasa, y es que los humanos pues nos enredamos en nuestras ambiciones, en nuestros miedos, en la voluntad y la necesidad de control y sobre todo de controlar a los demás para que a través de ellos consigamos eso que nuestro ego decide que nos va a dar la felicidad.
Y ahí estamos pues enredados, ¿no? Sobre todo nuestra, como decía, ¿no? Nuestra sociedad que es profundamente egoica en este momento, ¿no? Como decía Krishnamurti, estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, pues igual no es tan sano, ¿eh? Y ahí estamos. Para mí es evidente, ¿no? Que el coaching o cualquier intervención, no solamente en coaching, en consultoría, en formación, nosotros hablamos de coaching esencial, consultoría esencial, formación esencial, que va a parar al ser, porque es desde el ser de este humano que está en juego en todo esto, en cualquier sistema, ¿no? Y organización generada por humanos, este ser es el que puede transformar esto. Desde otro sitio es imposible. Ahora, por ejemplo, estamos escribiendo, ¿no? Con el grupo de alumni de Itamar Rogovsky, un libro que habla de las bases, ¿no? Del desarrollo organizacional, y precisamente yo estoy en el capítulo, junto con 2 colegas, ¿no? Que trabajamos con el concepto de sabiduría. Incluso en estos entornos se hace complejo, ¿eh? Yo porque hace pues muchos años que me dedico a esto, ¿no? Y es nuestro foco de trabajo. Pero es curioso cómo la palabra sabiduría asusta o como la palabra amar asusta, en general y especialmente, ¿no? Al mundo de la empresa. Cuando en realidad, si no es desde ahí, yo creo que simplemente no sucede ninguna transformación. No sé si es una mirada un poco naif mía, pero si la palabra amar tiene tantos problemas, ¿qué pasa? Que hay mucho líder que no se autolidera, que no se autoestima. Pareciera que van como un poco ligados de la mano, ¿no? En la concepción actual. Bueno, el amar yo creo que está colocado desde una especie de ñoñería, ¿no? Y de permisividad, del lado de este femenino malentendido, y entonces lo que toca en las empresas es ser duro, con coraje, con fuerza, con poder, con iniciativa, que es un yang malentendido también, ¿no? Está todo desarmonizado, pero también están vetadas otras palabras, como miedo. Aquí parece que nadie ha de tener miedo, cuando todos estamos desde el miedo y por lo tanto desde los egos, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho tabú por desvelar en las organizaciones, y en la medida en que los seres humanos, ¿no? Que las forman vayan descubriendo estos aspectos, pues tendrán un impacto y generarán organizaciones distintas, ¿no? Porque al final, como dice Itamar Rogovsky, el organizar, ¿no? La organización no es un sustantivo, es un verbo, es un organizarse. ¿Quiénes? Las personas. Entonces, desde donde estemos las personas organizándonos, liderando y relacionándonos en estos sistemas, ¿no? Que en este caso son empresariales, etcétera. Así era todo. Así será el fruto, ¿no? De estos seres, ¿no? Que están ahí. Toda esta experiencia luego la podemos llevar a nuestra vida privada, ¿no? Nuestra vida particular. Por supuesto. O sea, yo creo que en la medida en que, o sea, a ver, todos somos líderes constantemente de nosotros mismos, dirigiendo nuestra propia vida. Nosotros tenemos influencia en nosotros, en nuestro clima interior, en nuestra energía, y de ahí el impacto con las cosas que nos van sucediendo. Pero no en un sentido New Age, extraño, de vibraciones, de que si yo pienso en positivo, todo en mi vida será positivo, en términos de que sucederá lo que mi ego quiere que suceda, sino soltando todo esto, ¿no? Desde este espacio más de sabiduría interior. Y por ende, como cualquier grupo humano es un sistema, y en la definición de sistema va incluido, que estamos formando parte de él, interaccionando, influenciando en él, en la medida en que mi influencia sea una influencia más sana, no sea tan egoica, algo va a pasar distinto en este sistema. Por lo tanto, si yo desarrollo en mí este ser humano más sabio, que tiene un impacto, por lo tanto un liderazgo, en este sistema de una forma más sabia, más sana, mi familia, yo mismo, cualquier relación en la que yo esté, empresa, equipo, etcétera, etcétera, con mis clientes, cualquier impacto, cualquier relación, cualquier sistema en el que yo esté, se va a ver beneficiado. Muchísimas gracias, Cris. Gracias a ti, Lorelis. La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan.
que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental. Si asumimos una actitud de humildad, crecerán nuestras cualidades. Dalai Lama. Namaste, Ricard. Namaste, Lorelis. Estamos con Ricard Rotjang, es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprendent a estimar y Minuts de meditació. ¿Qué momentos de sabiduría nos traes con el tema del liderazgo? Liderar bien, liderazgo esencial. Bien, has hablado de humildad en la frase del Dalai Lama y es una cualidad interesante que tiene que ir también unida con lo que sería generosidad. Y porque humildad no significa ser una persona que lo aguante todo, lo soporte todo, hay que ser enérgico en muchas injusticias, por ejemplo. El ser humilde no significa ser tonto, ser bobo. Cuando hay una injusticia tienes que ser enérgico, entonces hay que ser generoso en ese sentido para ofrecer lo mejor que tú tienes y también paciente, sobre todo paciente en según qué casos, ¿no? Pero todo tiene que estar como, digamos, guiado a través de una mente que sea bastante equilibrada en el sentido de establecer una especie de actitud ecuánime, es decir, viendo que cada uno en una presa o en una situación, en cualquier circunstancia en la vida, nos fijamos muy claramente que cada uno tiene un rol concreto en el que destaca más, destaca menos, es más líder, es menos líder, pero eso no tiene que quitar el valor de la persona. Al nosotros generar ciertas emociones como que ayuden a generar circunstancias positivas en nuestro entorno y de nuestra forma de ser, que nos interesa que nuestra mente esté generando bienestar siempre, no solo para uno mismo, sino también para los demás, a través del desarrollo de las buenas cualidades. Y en este caso, el tener a toda la gente en un nivel de igualdad, es decir, con una mente ecuánime en el sentido de que cada uno con sus propias características, evidentemente, pero basándonos en esa mente ecuánime en el sentido de entender de que todos en lo más profundo queremos ser felices y ahí todos somos iguales, por lo tanto la mente se ecuanimiza en ese sentido, ¿no? En ver la profundidad de la necesidad del ser feliz. Después cada uno a través de sus sistemas, sus formas de hacer las cosas, que básicamente el ego interviene mucho en esto, ¿no? El ego tiene muchas propuestas que nos ofrece, esto te hará feliz y tal, ¿no? Ves por aquí, esto te dará felicidad y tal, que no siempre se cumplen, evidentemente a veces hay mucha frustración y mucha insatisfacción porque no se cumplen las expectativas de la felicidad profunda que realmente anhelamos, que todos los seres lo tenemos. Entonces, por eso, desde esta mente ecuánime, hay contemplar que podemos ofrecer a los demás siempre o generar una circunstancia precisamente con esa ecuanimidad de no querer más a unos porque son muy amigos, porque claro, cuando el ego interpreta a una persona que tiene unas cosas que nosotros queremos, el ego es muy depredador en este sentido, deseamos todo aquello que tiene la persona y esta persona se convierte en el mejor amigo, ¿no? Porque nos halaga, nos ofrece, nos da cosas, etcétera, etcétera, y nosotros, el ego es depredador, ¿no? Pero también hay personas que no lo hacen y entonces como el ego no encuentra nada de esa persona, se convierte en destructivo y entonces odia, ¿no? Genera ira, genera rabia, genera manías y historias hacia aquellas personas que no le halagan, no le hacen crecer más a esta mente egoica, ¿no? Pero también nos encontramos personas que no hacen ni uno ni el otro, es decir, que no son deseables ni tampoco son odiosos y nos quedan como apartados en el sentido de que son como indiferentes y entonces generamos cierta ignorancia. Es como si no existieran, no estuvieran, no están, no existen, ¿no? Pero realmente existen. Y el anhelo de felicidad es compartido por estos tres grupos que nuestra mente egoica separa, ¿no? Tanto el amigo como el enemigo como el desconocido o indiferente, evidentemente,
en lo más profundo anhelan ser felices, igual que nosotros lo hacemos. Solo tenemos que hacer una introspección profunda y ver realmente lo que queremos en lo más profundo, ¿no? Y entonces todos estos métodos, todas estas virtudes, sobre todo la paciencia y la generosidad, nos hace más líderes en el sentido de estar llevando una actividad en nuestras vidas, la cual genera unas circunstancias concretas en que los otros encuentran realmente no el halago o el odio o el rechazo o la indiferencia, sino que encuentran siempre esa actitud positiva que les da como una experiencia de compartir esa circunstancia de forma armoniosa y con un equilibrio en el que no se ven ni subidos en un pedestal, como en las empresas pasa mucho, ¿no? Cuando tienes un jefe, lo mantienes en un pedestal haciéndole la pelota, siempre lo tienes ahí arriba, ¿no? Como el sumum bonum, es el jefe y tal, y tienes que estar ahí en esa actitud que no es humilde, sino es sumisa, es muy diferente, ¿no? Hablamos de humildad. Y por lo tanto, no se trata de acrecentar el ego de los demás a través de la sumisión, sino se trata de mantenerlos todos a un nivel de persona, de ser humano, de ser consciente, en el que se vive más esencialmente, pero se vive generando circunstancias armoniosas en el que todos mantienen su rol. Por ejemplo, en una empresa cada uno tiene su ocupación, por tanto es bueno estar ahí y hacerlo lo mejor posible. Es decir, que cada uno es líder en su actividad concreta. No hay uno que destaque más por los demás. Evidentemente uno tiene más responsabilidad sobre los otros porque es el jefe de grupo o el jefe o lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en ese rol la persona se compromete a respetar esa necesidad o ese anhelo profundo que todos tenemos de ser felices, y por lo tanto lo que se genera es mucha más armonía en todos, y las personas se sienten más personas, más seres humanos, y no se sienten como instrumentos de la empresa o como personas que se tienen que aguantar a los caprichos de una persona que tiene que estar obligando a los demás a hacer lo que tienen que hacer. Sin embargo, si te sientes en la empresa con mucho más armonía, o en cualquier núcleo, en cualquier circunstancia humana que te puedas encontrar, si se genera esa armonía desde ese sentido de igualdad, de ecuanimidad, porque miramos lo más profundo, lo más esencial es que todos queremos ser felices, entonces lo que buscas es generar esa felicidad. Es decir, lo que se dice mucho es formar parte no del problema, sino de la solución. Y entonces eso es importante. ¿Qué podemos hacer? Meditar en ello, meditar en la ecuanimidad, ¿no? A mí me viene algo, antes de que sigas ahí, pero muy cortito para no alargarnos, que lo que dices, el líder, sobre todo, tiene que ser el más compasivo de todos, ¿no? Como deduciendo de tus palabras, a mayor responsabilidad, a mayor cargo, a mayor liderazgo, mayor compasión, ¿no? De hecho, tendría a ser como una gallina cuidando de sus pollitos. Con todo el amor que tiene en su corazón, ¿no? Porque en definitiva, si es el líder, tiene que saber llevar a la gente a buen puerto, es decir, que las consecuencias de su liderazgo sean el bienestar y la felicidad de aquellas personas. No tener un liderazgo tirano, un liderazgo que se aproveche de los demás, etcétera, etcétera, sino, como decía, como una gallina cuida de sus pollitos. Sí. Y nos ibas a proponer un ejercicio. Sí, simplemente una meditación basada en la ecuanimidad. Es fácil sentarnos tranquilamente, como siempre, haciendo una interiorización, buscando ese punto en que nuestra mente está calmada y tranquila, porque a partir de ahí la visión es mucho más armoniosa con todo, mucho más abierta. Y las emociones perturbadoras no nos arrastran en este sentido, sino que están tranquilas, por decirlo así. Y entonces lo que buscamos es situar delante una persona que consideramos la persona que es nuestro mejor amigo, y fijarnos bien nuestra mente cómo se relaciona con ella. La vamos apartando tranquilamente a un lado, y en el centro ponemos una persona que es nuestro enemigo, y nos fijamos cómo nuestra mente se relaciona con ella. Luego hacemos la comparación. Comparamos la mente que se relaciona con el amigo como la mente que se relaciona con la mente que se relaciona con el enemigo. Volvemos a hacer aparte el enemigo y centramos la persona que nos genera indiferencia. Nos fijamos cómo nuestra mente se relaciona con ella. Y hacemos lo mismo. Comparamos la indiferencia con el apego hacia los amigos y con el odio hacia los enemigos. Entonces vemos
por qué nuestra mente se relaciona de forma diferente con seres que en lo más esencial, en lo más profundo, anhelan lo mismo. Y que con el tiempo pueden cambiar, porque el amigo se puede convertir en enemigo, el enemigo se puede convertir en amigo, el indiferente, dependiendo de la relación que tengamos con él, será amigo o enemigo. Entonces, ¿cómo es que nuestra mente no se mantiene en un estado siempre ecuánime? Es decir, fijándonos en que todos queremos ser felices, por lo tanto, todos tenemos la misma dirección, seguimos por el mismo camino. ¿Cómo nos vamos a poner zancadillas o nos vamos a pegar a unos y vamos a dejar los otros por ahí? Vamos a ir todos juntos, cogidos de la mano, desde la mente ecuánime. Muchas gracias, Ricard. Me has hecho pasar por todas esas emociones aquí ahora. Namaste y muchas gracias. Muchas gracias, Lorelis. Namaste. Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial. Namaste, Cris. Namaste, Lorelis. Aquí en nuestra mirada de la mar con H, Sí. desde el punto de vista organizacional, sistémico, de liderazgo, ¿cabe la intuición? ¿Cabe la otra parte del cerebro, esa que a veces dejamos tan de lado? ¿Es necesaria o para nada, como la mayoría del empresariado cree, ¿no? O utiliza? Ahora que está tan de moda la neurociencia, ¿no? Que en realidad es, bueno, parece que en este mundo, ¿no?, actual nos tenemos que agarrar a cosas materiales incluso ahí, ¿eh? La psicología no es suficiente, tiene que estar la base científica, neurocientífica. Bueno, al final estamos hablando de aspectos distintos de nuestras posibilidades humanas. Y neurociencia o no, lo que siempre cada vez está más claro es que somos seres emocionales, básicamente nos domina, ¿no?, nuestro sistema límbico, no tanto el córtex, que está evolutivamente, ¿no?, es más joven, y por lo tanto las decisiones que tomamos tienen más que ver con este ser felices, ¿no?, que comentábamos antes en momentos de sabiduría, que en las decisiones racionales, pragmáticas, aparentemente objetivas, que en un momento dado se puede pretender. Y desde ahí, lo importante sería cómo tomar conciencia desde dónde decidimos, para qué decidimos lo que decidimos y cómo hacerlo de forma sabia, ¿eh? Cómo el liderazgo, el impacto que tiene o cuando uno dirige, ¿no?, un sistema, un espacio, una organización, desde dónde está, ¿eh?, en conexión con esta intuición, desde este saber sin saber que sé. Pero ojo, porque hay intuición de ego también, ¿eh? Entonces aquí nos interesa esta intuición que tiene que ver con la sabiduría, con lo esencial, con el amar o con el amar con H, ¿no?, donde es un estado más desde el fluir, desde la autenticidad, ¿eh? Cuando estoy en contacto con mi autenticidad y con el fluir y con el amar, aparece este amar con H que me permite desdramatizar, incluso desdramatizar en entornos tan casi dramáticos como las empresas, ¿no? Estoy pensando ahora, ¿no?, en el mundo de los comerciales. Si no alcanzan el objetivo, parece que les van a despedir, ¿no? Y seguramente es así muchas veces, ¿no? O en los directivos, que está en juego absolutamente el resultado del equipo y pongo en juego mi ser en la medida en que se me reconozca o no como buen líder o buen jefe, ¿no?, o buen directivo. Es tan dramático todo, es tan desde el miedo y desde el ego, que no nos podemos permitir el juego, ¿no? De Ruta por la Vida, en el otro programa, comentábamos, fue en el de el sentido del humor, ¿no? Comentábamos que para el arte de vivir no hay diferencia entre el jugar y el trabajar, ¿no? ¿Cómo podríamos incluir esto aquí, ¿no? ¿Cómo podríamos estar desde un espacio de confianza, de intuición, de amar, en lugar de espacios donde busquemos decisiones objetivas, racionales, desde el control, desde el miedo, porque parece que si no, todo se nos cae, ¿no? Y sin embargo, están siempre como ambiguos en este tema, porque están desde esa racionalidad buscando ese resultado, y los directivos que buscan siempre son como bastante yin allí, que podemos hacer yang.
Y luego hay esa ambigüedad porque también dicen que tiene que ser intuitivo. Ajá. Necesitamos líderes y que vayan con la intuición, ¿no? Claro, yo creo que aquí el lío lo tenemos en cuando estamos hablando de intuición de ego, en lugar de intuición de esencia. Los egos actúan de forma automática. Están especializados en detectar peligros que para un ego, en lugar de fantasma, es un peligro real, y reaccionamos sin darnos cuenta a eso. Y nos aparece como algo intuitivo, porque acabamos de ver un peligro sin que nos demos prácticamente cuenta. Claro, la cuestión aquí es ponerle conciencia y darnos cuenta de ¿es un peligro realmente o no lo es? Hay un film que vi hace poquito, de hecho, hemos ahora, ¿no?, a micro cerrado, estábamos viendo quién era el director y cuándo fue hecha la película. Es del 2018, realmente es muy reciente, ¿no? Es un film de Sergio Barrejón que se llama El Jefe. Me pareció excelente la película, ¿no?, para tratar estos temas. Como un jefe orientado al resultado, a los objetivos, donde su ser está en juego en la medida en que es reconocido, donde tiene que dar la talla, ¿no?, de este jefe al uso español tradicional, duro, que lleva la iniciativa, que puede con todo, basta hasta arriba de coca, cada vez que se tiene que poner delante del equipo, etcétera. Un 8 de eneagrama probablemente, ¿no? O bueno, es igual, no sé, no da para tanto el análisis, ¿no? Pero cómo desde las desgracias que le suceden una tras otra, crece. Es realmente un personaje muy resiliente que aprende que quizá la cosa no ha de funcionar así y que es capaz de ir reconectando con su humanidad, con su autenticidad, con el amar, con la compasión, con la ecuanimidad a través de un personaje femenino, que es importante aquí. Bueno, yo creo que es una película que merece ser vista, ¿no?, en este contexto. También podemos recuperar la experiencia, ¿no?, que nos da el, por ejemplo, estar en contacto con lo que ahora está muy de moda, ¿no?, con los caballos, ¿no?, el coaching con caballos, facilitado, acompañado por caballos, por ejemplo, ¿no?, en lugar de otros espacios al uso para directivos y para líderes, ¿no?, como los espacios de outdoor, donde vuelve a ponerse en contacto con su dureza, su coraje, el logro de objetivos, el medirse con todo, el competir. Yo creo que ya basta de este modelo. Continuo, el lado ¿no?, izquierdo, racional. Yo creo que ya basta de este modelo, ¿no? Es mucho más sabio la armonía de estas dos dimensiones, ¿no?, humanas, en un hacer que se generará solo, aparecerá, fluirá, cuando el líder, el directivo. Pero ya digo, no solo pongámoslo en el directivo, sino es mi responsabilidad de liderazgo interior, de desarrollo interior. Desde ahí cómo tengo un impacto distinto en el entorno, ¿no? Y cómo puedo estar desde él con más presencia, con más amor, con más intuición, generando o en contacto con mi parte creativa. Pero creativa no es pintar un cuadro. Creativo es cómo veo mi mundo de forma creativa, cómo puedo repensar, rehacer a mí el primero y a mi entorno por extensión, de forma que pueda cuestionar todo porque me permito cuestionarlo, porque me permito cuestionarme, porque me permito ver las cosas más allá de lo tradicional, del ego, del miedo, de lo estándar, de lo que me han contado, es crear mi propia obra de arte. Yo utilizo muchas veces, ¿no?, cuando trabajo en consultoría para equipos, ¿no?, de alto rendimiento, un ejercicio que le llamo manos a la obra, y que desde la creatividad y desde el juego se va construyendo otro sistema, otro entorno donde todos coparticipan de forma coopetente, en sincronía y en armonía, la competencia y la colaboración, de forma que entre todos se crea una obra de arte que tiene que ver con la misión y que tiene que ver con la visión organizacional o de equipo, que al final aparece cuando hay esta comprensión más profunda de dónde estamos y lo que hacemos y para qué lo hacemos. Muy bien, Cris. Yo creo que queda claro.
la diferencia, la sutil. Creo que muchas empresas podrían tomar medidas y hacer este tipo de actividades más creativos. Muchísimas gracias. Gracias, Lorelis. Namaste. Namaste. Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría. Éxito y fracaso son etiquetas de la mente del ego. Fuera de su dualidad solo hay la vivencia armónica de la experiencia. Chris Bolívar. Para aterrizar toda la teoría, la parte más artística que hemos tratado, los resultados, la experiencia, ¿qué es lo importante en el momento del liderazgo y cómo conseguir? Sí, es como que, ¿no? Yo me suelen decir, ¿no? O suelo escuchar, bueno, está muy bien todo este discurso, ¿no? Y el coaching esencial y la consultoría esencial, etcétera, 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 pero ahora estamos en el mundo de la empresa y necesitamos lograr resultados y tener éxito. Bien, la reflexión sería, ¿y esto cómo se logra? En realidad, ¿qué es el éxito? Como decía en la frase, ¿no? Se habla mucho, ¿no? Cada vez más de, no, hay que permitir el fracaso y el error, porque del error se aprende. Pero luego, ¿quién se atreve, no? Yo creo que la posición está, de nuevo, ¿no? En la sabiduría. ¿Cómo se aterriza esto? Por ejemplo, se me ocurre un esquema donde creo que esto va a bajar más a tierra, ¿no? Un esquema con el que trabajamos nosotros de interacción dinámica es una adaptación de un esquema original de Itamar Rogovsky, que es un sabio y un referente en empresa, ¿no? En desarrollo organizacional, maestro mío, ¿no? y colega, donde todo parte del aprender a leer en profundidad, desde esta intuición, desde esta mirada sabia, desde esta mente no confundida que dirían desde la filosofía y la psicología budista. Porque si no leemos bien, si no entendemos con los ojos, con el tercer ojo, con los ojos de la mente completa, no desde el sesgo que coloca nuestro ego y desde las expectativas y desde el forzar, si no leemos bien, a partir de ahí todo se sesga. Cuando no leemos bien, nuestras reacciones suelen ser reactivas. Y entonces tenemos dos posibilidades, para adaptarnos o para cambiar la situación. Podemos ser reactivos en modo veleta, y es como la sensación de que he hecho esto, he hecho aquello, he probado por aquí, he probado por allá, oye, pero esto no sale. Hay ruido, hay sufrimiento, hay pereza, hay confusión, hay agresividad, la cosa no fluye. O puedo convertirme en un reactivo rígido, Es que hay que hacer más de lo mismo, y más de lo mismo, y es que no es suficiente con esto, hay que aplicar mano más dura, o subir el sueldo, y lo subo, los incentivos, o al revés, hay que amonestar más, lo que sea. El resultado sigue siendo el mismo, es decir, no cambia, hay sufrimiento, no se llega a resultados, hay estrés, hay X de X, ¿sí? Hay agotamiento, hay confusión, hay desmotivación. Son indicadores de que por este camino no vamos bien y hay que aprender a salir de esta reactividad. ¿Cómo? Leyendo mejor. Por lo tanto, volvemos otra vez al camino de la sabiduría. Cuando aprendemos a leer, cuando le quitamos todo el sesgo que proyectamos, ¿no? Cuando salimos de nuestras gafas y podemos ver las cosas tal cual son o acercarnos más a ello, poco a poco vamos siendo más proactivos. Desde una posición flexible, cuando lo que hacemos es adaptarnos y lo que notamos es que podemos fluir mejor. A veces conviene ir a la izquierda, a veces a la derecha, a veces rápido, a veces lento. A veces toca soltar. Y está bien, vamos viendo que todo va avanzando en una dirección donde nos vamos sintiendo bien con nosotros mismos, donde no hay esta competencia feroz, porque estamos haciendo lo que conviene hacer en cada momento.
O bien nos convertimos en una proactividad consecuente, que se llama, ¿no? Es como estar desde la perseverancia, no tanto desde el fluir como la posición anterior, sino desde una perseverancia que nos ayuda a pesar de lo que el entorno aparentemente, sintomáticamente muestra, sabemos, porque leemos mejor desde la sabiduría, que esto es lo que conviene en este momento y nos mantenemos ahí firmes. ¿Qué notamos al final? Que las cosas realmente van hacia donde han de ir, no tanto y solamente desde el Cronos, sino también desde el Kairos, desde el tiempo de la oportunidad. Esto se llama sabiduría, esto se llama liderazgo transformacional. Es donde se generan equipos de alto rendimiento. Para los que no tengan a mano el Kairos, el proceso. El tiempo de proceso, de la oportunidad, sin forzar, ¿eh? Aunque yo quiera tener un embarazo, el parto, ¿no? A los 4 meses de embarazo, no va a funcionar. Por más rígido que yo me ponga o por más prácticas extrañas que yo haga, ni una cosa ni otra. El tiempo de proceso son 9 meses y punto. Lo que puedo hacer es saber qué tengo que hacer durante esos 9 meses y prepararme para el momento del parto, eso sí, pero no forzar proceso. Las organizaciones muchas veces desde los egos están forzando proceso y las consecuencias las vemos, ¿sí? Sea porque hay estrés, sea porque hay rotación, sea porque hay muchas veces el coste, el gran coste de que grandes líderes o grandes directivos se van de las organizaciones porque no pueden aguantar estos ritmos egoicos, ¿sí? Desde las ambiciones, desde la falta de lectura de lo que es realmente lo que está sucediendo, etc. Hay millones de casos que podría contar de líderes que aprenden a poder ser más sabios, reconectan con su propia sabiduría, están en lo que nosotros llamamos un aprendizaje de tercer orden, no de segundo, de primero y de segundo, ¿no? Descritos por Argyris, sino un aprendizaje de tercer orden de mucho más calado, donde hay una transformación hacia el ser esencial. Artículos que pueden ayudar, por ejemplo, el arte del liderazgo esencial, ¿no? Artículos míos, o el directivo del futuro, el líder coach, o los 5 aspectos clave del directivo coach, o ser un buen líder resulta más sencillo de lo que parece, ¿no? Es otro de los títulos de artículos míos. En la web hay webinars y conferencias sobre el liderazgo en las organizaciones o casos, ¿no?, de liderazgo en las organizaciones. Pero también hay libros maravillosos, mucho más competenciales, pero que en la profundidad están ahí, como El líder resonante de Goleman y Boyatsis, con el que he trabajado, ¿no? Boyatsis, yo formaba parte del equipo que él lideraba, ¿no?, en ESADE. Y Boyatsis, que es autor, ¿no?, de las competencias de inteligencia emocional, en realidad es un psicólogo de primer orden. Goleman ha escrito junto al Dalai Lama, ¿no?, cómo sería estar desde ahí, ¿no?, cómo realmente estar desde la sabiduría. Por lo tanto, son autores que, aunque diríamos entran bien en las organizaciones, ¿no?, porque tienen este discurso más competencial, en realidad su mirada es mucho más profunda, ¿no? Hay talleres que nosotros trabajamos, ¿no?, de liderazgo esencial, hay espacios, ¿no? Trabajamos con consultoría esencial, con formación, con talleres y sobre todo con coaching esencial para acompañar personalmente, ¿no?, a estos líderes, organizaciones, que las hay, que están orientadas, ¿no?, a esta búsqueda o este acercamiento hacia la sabiduría, hacia la esencialidad, hacia espacios que no pretenden un cambio superficial donde todo es más de lo mismo, ¿no?, sino que pretenden o buscan el poder leer mejor dónde están y cómo intervenir para conseguir estos metaresultados, ¿no?, que den que dan un salto al final, ¿no?, en la persona, en el equipo, en la organización. Y se nota cuando las organizaciones están ahí, se nota absolutamente, ¿no? Las vemos desde fuera y nos quitamos el sombrero, ¿no? Sí, una cosa importantísima que me parece a mí, no sé, desde mi humilde mirada de recalcar,
el leer mejor y cómo convencer a los responsables de sus empresas para que hagan esta búsqueda, para que hagan este paso, ¿no? Porque lo explicas ampliamente, muy detallado. Y digamos, ahora te voy a pedir una frase un poco de esta energía, ¿no? De esta energía emprendedora, impulsadora. ¿Cómo venderles de una manera desde su visión a estos responsables esta lectura, esta búsqueda, este cambio? Yo creo que hay dos temas aquí. Uno, el vender para más de lo mismo. Si eres más sabio, si permites o facilitas que tus colaboradores crezcan, habrá más riqueza, más productividad, más resultados en términos de que los accionistas estarán más contentos o venderás más. Esto es un enredo. Claro, si solamente pueden escuchar esto, es difícil. Entonces, hay veces que, bueno, como a nivel individual o personal, ¿no? Hace falta pegarte unas cuantas hostias para darte cuenta de que quizá este no es el camino. Luego hay otra vía que me parece la más sabia, que tiene más que ver con si esto que tienes no te acaba de funcionar. En lugar de entrar en este camino de rigidez, pues cambio a más directivos, pues sigo despidiendo a gente, pues sigo forzando las cosas, pues sigo, ¿no? ¿Qué otra cosa podrías hacer? ¿Sí? ¿De qué manera, cómo puedes abrirte a explorar, a aprender, ¿no? Lo que se llama las organizaciones que aprenden, para poder facilitar que esta organización pueda alcanzar resultados extraordinarios de verdad. Y con resultados extraordinarios me refiero no a tener a la gente quemada, pero que vendemos mucho y tenemos grandes beneficios, sino resultados extraordinarios se refiere al todo, a cualquier tipo de resultado que genere esta organización en sus distintos ámbitos, es decir, a las áreas claves de resultados. ¿Cómo puedo intervenir en cada área clave de resultados de forma que sea excelente en todas ellas? Y cuando digo excelente me refiero a excelente en términos aristotélicos, de que para tener un 10 en algo igual hay que tener un 4 en otra área, porque un 10 en todo no se puede. Es este agotamiento brutal que muchas veces viven las organizaciones o sus directivos, ¿no? ¿Cómo podemos lograr esta armonía sabia en la excelencia, de forma que yo tenga muy claro como organización hacia dónde voy, para qué voy ahí y cómo todos estamos alineados porque nos interesa, estamos comprometidos de verdad y de corazón, respetando nuestro ser humanos y nuestra búsqueda de felicidad que todos compartimos, entendiendo la felicidad como esta plenitud interior y este sentido que tiene mi vida y que yo aporto a la organización porque en la medida en que lo hago contribuye a mi bienestar y a mi plenitud como ser humano. Si esto se rompe, si esto se desarmoniza, la cosa no funciona, lo miremos como lo miremos. La humanización, ¿no? La humanización real y sana, porque los humanos también somos, podemos estar en el lado oscuro, y esto ya lo sabemos hacer. Con eso ya tenemos bastante. Sí, de esto más no, por favor. Exacto. El liderazgo sabio. Exacto, esencial y sabio. Esencial y sabio. Cris Bolívar, namaste, muchísimas gracias. Namaste, Loreles. Recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en
www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.